Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Crisis de la Escolástica y el Humanismo del Siglo de Oro Español y su influencia en México. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Julieta Lizaola, que es una de las coordinadoras del libro, de Héctor García, Julio Cárdenas y de Jonathan Juárez, que también es autor incluido en el texto. Y les dejo la palabra a Jonathan Juárez. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo está la banda? Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por venir. Ahora sí, finjan que no dije las cosas anteriores. Y nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a presentar un libro que, si bien es cierto que ya tiene algunos ayeres que salió, no tantos, pero no ha tenido tanto en la recepción correcta en algunos lugares, y digo es que también se hizo técnicamente en pandemia, así que para entrar en ese asunto vamos a dar pie por hasta aproximadamente 13 minutos a cada uno de las personas ponentes, que será en el orden que sería el maestro Héctor Rodolfo García Rojas, el maestro Julio Cárdenas Villavicencio y la doctora Julieta Lizaola Monterrubio. Entonces, para empezar, por favor, Héctor, tú sabes que el tiempo yo sí lo cuento. Sí. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Pero, no. Y se siente bonito que te digan, maestro, ¿no? También te puedo decir que eres hermoso. No tanto, no sigas, ¿no? Pero bueno, este libro, bueno, cuando me invitó Julieta y Julio a comentarlo, hay una pequeña historia. Yo había invitado a Julieta unas semanas antes a participar en otro coloquio, ¿no? La temática no es directamente la crisis de la escolástica, pero estaba ligado, ¿no? Era un tema sobre el barroco, ¿no? Presenté junto con Paula, ¿no? Con mi pareja allá en el CEICH, y bueno, este libro llegó a destiempo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque hubiera sido, o sea, para lo que traté hubiera sido maravilloso haberlo conocido antes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Me di a la tarea de devorarlo, ¿no? Y presentarlo, ¿no? Entonces, algo que tiene una peculiaridad que este texto tiene es que es muy barroco. Hasta el título nos hace recordar a esos, pues es un título barroco, ¿no? Una letanía, ¿no? Que nos explica de principio a fin la historia que nos está contando. Además, son muchos escritores, ¿no? Hay una pluralidad de estilos, ¿no? Que le da, lo aúna, ¿no? Y algo que me gustó mucho de este libro, ¿no? Y de lo que plantea, ¿no? De alguna manera es uno de los temas nodales, ¿no? De la filosofía contemporánea, es uno de los grandes problemas, que es el de la secularización, ¿no? Y es un tema que atraviesa de principio a fin, ¿no? Nos está contando una historia de cómo de una modernidad o de cómo se llegó a cierto tipo de modernidad, ¿no? Entonces, la primera parte del texto, ¿no? El primer gran conjunto de textos nos presenta estos antecedentes medievales, ¿no? La discusión que había hacia finales de la Edad Media, ¿no? En este periodo de la decadencia de la escolástica, que además es peculiar la decadencia de la escolástica porque llega muy pronto, ¿no? O sea, si la gran escolástica, es en el mismo siglo de la decadencia de la escolástica, ¿no? Inclusive podríamos pensar que es parte de todo crecimiento, precisamente es marcar este punto de decadencia, ¿no? Y esto va a ser bastante interesante, sobre todo en la manera en la cual todas estas lecturas que hicieron, sobre todo, por ejemplo, de Ockham, ¿no? Nos muestra precisamente cómo lo que había sido una discusión saldada, ¿no? Sobre todo por el tomismo, vuelve a ser reavivada, ¿no? No solo en tanto la discusión de los universales, que sí, pero sobre todo el lugar que va a desempeñar la filosofía en el escenario público, ¿no? Mientras que unas décadas antes, ¿no? Parecía que había llegado el triunfo de la teología, ¿no? De manos de Tomás, con Escoto, pues, dice, no, hay todavía una objeción, ¿no? Todavía hay un argumento en favor de la filosofía, ¿no? Y esto es algo que
me gustó mucho, ¿no? En particular el texto de mi maestra, de Julieta, ¿no? Que nos muestra además, por ejemplo, cómo es que va a ser un momento importantísimo. Digo, obviamente estoy haciendo un salto cualitativo, cuántico, pero sin estas discusiones, por ejemplo, en torno al lugar de la teología, no va a ser posible una teología política y toda la discusión en torno al poder soberano que se va a dar, por ejemplo, a principios del siglo XX con Schmitt, ¿no? Obviamente me estoy adelantando mucho la película, ¿no? No es como de Scott o Schmitt y se acabó, ¿no? Pero creo que se entiende. También quiero resaltar, bueno, el texto de Juan Manuel, que está aquí, que también, ¿no? Que sin que plantea bueno, lo que decía esta Julieta con Ockham, por ejemplo, pero el rescate de Escoto, ¿no? Que no confundir con el otro Escoto, con el Eugena, ¿no? Pero que me parece muy, muy importante porque también es otro momento importante para el desarrollo de la modernidad, ¿no? O sea, sin el escotismo no hay humanismo, ¿no? O es parte, creo que, o si es que si te entendí bien, Juan, ¿no? Ya me dirás si te entendí. Sin Escoto no es posible, inclusive llegar al humanismo del siglo, del siguiente, del Quinquecento, por ejemplo, ¿no? ¿no? Quiero, en otro sentido, bueno, primero felicitarte a ti, sí, no, aquí echar flores, ¿no? Pero es que tu texto tiene una cualidad, eso sí, que es digna de resaltar, que es su escritura, ¿no? Y es una escritura sobre la mística, lo cual se vuelve también sumamente importante porque la mística muchas veces no se entiende sin el ejercicio real y serio de la retórica y de la poética, ¿no? Como acto del buen escribir, ¿no? Para llevar las ideas más obscuras a si no una claridad, a un tipo de comprensión, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer más largo el cuento, ¿no? Mejor invitarlos a leerlo, ¿no? Es decir, y esto es lo que pude sacar ahorita a bote pronto de este texto, que a pesar de ser especializado, ¿no? Es una verdadera invitación de nuevo a la reflexión de los principios de la modernidad. Ya no quiero agotarme, iba a llegar inclusive a cómo llegamos hasta la crisis de los siglos de oro, pero bueno, eso mejor lo dejamos para compren el libro y lo que tengan que decir. Sí, deleítense. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y sí, la moraleja es cómprenlo, pero también disfrútenlo, también es la otra parte. Y para continuar con esta pequeña presentación, el maestro Julio Cárdenas, por favor, adelante. Muchas gracias. Vamos a pensar que este libro se relaciona con algo. Hay algo muy extraño en este libro porque se relaciona con México, pero habla de la escolástica. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque la escolástica es eminentemente un fenómeno alto medieval, previo a la llegada de los europeos a las tierras americanas. Y quisiera que entendiéramos que existe una relación muy importante entre el pensamiento y territorio. Sonia es una experta en este asunto. Un territorio no se crea solamente como un espacio, una configuración espacial geográfica. Hay una serie de flujos de modos de vida, modos de entender la realidad, modos de relacionarnos unos con otros, que tiene su origen en el pensamiento. Este mundo que vivimos, esta realidad, el que habitamos, de alguna manera fue pensada por otros antes que nosotros, que vivieron antes que nosotros. Y somos herederos de ello. Entonces, México tiene la desafortunada
visión histórica, no voy a adentrarme tanto en de dónde viene esto, en la cual pues básicamente existía un pasado glorioso prehispánico que fue arrollado y aniquilado por unos malvados conquistadores que llegaron a destruirlo todo, y no pasó nada hasta inicios del siglo XIX, cuando hubo una independencia y México se crea espontáneamente como nación y surge como país, lo cual pues evidentemente es una caricatura de un prejuicio histórico que reiteradamente se encuentra en la manera de comprender el territorio que hoy conocemos como México. Y este libro tiene la fortuna de recuperar una serie de herencias culturales, una serie de herencias filosóficas, una serie de pensamientos que, a pesar de que no se desarrollaron propiamente en el territorio mexicano, sí que influyeron en su construcción. Por eso es importante hablar de Ockham cuando se habla del nacimiento de la influencia en México. ¿Por qué? Porque Ockham, como bien señala, y no es porque la tenga aquí a mi lado y porque sea mi maestra, entre otras cosas, gracias a Ockham se le debe el estudio y conocimiento de los individuos u objetos singulares, que conforma la concepción de que el mundo es factible y necesario. Es decir, una concepción del mundo que se opone a la visión de un realismo trascendental en el cual lo valioso de la realidad está en un ámbito ajeno al mundo inmanente que vivimos. Esa concepción de Ockham va a ser muy importante para crear algo que se llama la modernidad. La modernidad es un periodo histórico en el cual se desarrollan las ciencias como las conocemos, digamos, en la actualidad, que es el estudio de las cosas concretas, pero también es el momento en el que se voltea el pensamiento a ver al hombre como fenómeno, a entender cuál es su rol en el mundo, cuál es su naturaleza. Hay miles de tratados de la naturaleza humana y de en qué consiste esto de ser humano. Entonces, por ahí se inicia con estos antecedentes de la entrada en crisis de un modelo de pensamiento que ya no responde al propio desarrollo de otros ámbitos que van a tener gran notoriedad a partir pues del Renacimiento y del llamado humanismo. Entonces, algo que quiero destacar es que este libro no es como simplemente juntar ensayos de unos especialistas que hablan sobre algunos temas afines. Hay una articulación entre los distintos textos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tejido que los une, hay una línea que corre, a pesar de que tocan temas heterogéneos, hay una línea que corre, y esto tiene que ver con la influencia de este pensamiento y de este periodo histórico que va de la entrada en crisis de la escolástica a la llegada de las ideas del siglo de oro español, ya en algunos siglos posteriores, en la influencia que tuvieron para la construcción de la nación mexicana. Me adelanto un poco, pues digo, no tenemos mucho tiempo para comentar tan a detalle todas las secciones que ocupan este libro, que son 4, son una sección de antecedentes, que tiene que ver con la transición del final de la escolástica, del final de la Edad Media hacia el Renacimiento. Después, vínculos entre distintas escolásticas de la Baja Edad Media, donde se le pone mucho énfasis a la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca fue pues este conjunto de pensadores vinculados con la Universidad de Salamanca, que dieron origen a pues ideas muy innovadoras para su época, nada más y nada menos que el antecedente directo de lo que hoy conocemos como derechos humanos, que es algo completamente determinante para nuestro presente y para el modo en que nos relacionamos, habitamos el mundo, construimos nuestro territorio, nos damos leyes, etcétera, etcétera. Ya no sé si van siguiendo esta idea de cómo el territorio, de cómo las ideas van construyendo territorios. En ese sentido también hay una serie de textos que conforman una tercera sección que tiene que ver con algo que le pusieron, y muy afortunadamente, heteronomías del pensamiento escolástico, porque no todo el pensamiento escolástico tiene que ver con este realismo vinculado con la trascendentalidad y la pureza. Hay modos distintos de pensarlo
modos distintos de expresarlo. Y en ese sentido también es muy afortunado el texto porque pone la lupa en otros modos del pensamiento que no es la pura filosofía, que no es la filosofía dura y pura de los tratados, sino habla de literatura, habla de mística, es decir, revelación que se expresa a través de la poesía. Los textos, por ejemplo, de Jonathan o de José, que es dedicado a la mística, o el de José Luis Mora, donde se expone el modo del pensamiento español, cómo se ve a través de la literatura, no a través de estos tratados que fueron más socorridos en otras modernidades europeas, sino en España el pensamiento se desarrolló sobre todo a través de su literatura, a través de su poesía, a través de la novela. El caso del Quijote, bueno, pues es paradigmático como un ejemplo de un modelo del pensamiento español. Completa el libro, la cuarta y última sección, problematizaciones en el primer pensamiento sobre lo novohispano, que, bueno, también es algo que los seminarios de investigación de la facultad, en particular, pues el seminario de filosofía mexicana ha estado desarrollando. También, por supuesto, en religiosidad y cultura hemos estado trabajando con textos de filósofos mexicanos de estos periodos, que no son tan estudiados y se han estado revalorando como un modelo en el cual no solamente se trata de una imitación o una importación de pensamiento europeo a Nueva España, sino una creación, una producción de pensamiento que adapta o genera nuevas maneras de relacionarse con las ideas. Aquí tenía una cita que me parece muy interesante, a ver si la localizo donde la tenía señalada, donde, bueno, llama mucho la atención como la idea de la independencia mexicana, por ejemplo, generalmente se asocia con una imitación del espíritu revolucionario francés o de las ideas norteamericanas independentistas, que pareciera como que los mexicanos vieron eso y dijeron, vamos a imitarlos. Y no, hay una serie de ideas que se desarrollan y que se expanden aquí y que encuentran un momento de explosión a través de estos movimientos que que tienen la necesidad de nombrar a su propio territorio, de darle un color, una sensación propia a su propio territorio. Entonces, eso me parece también muy afortunado en los ensayos. Y termino leyendo un par de líneas. Los alcances del libro van más allá de las fronteras contextuales de los autores abordados, pues sus reflexiones sobre la libertad y la subjetividad, sobre la valoración de diferentes modos de expresión del pensamiento, así como los debates sobre la legitimidad y justicia de la colonización, incitan a reflexiones sobre la actuación de las sociedades en la actualidad. También nos llevan a considerar nuestro lugar dentro de la historia y de manera destacada reflexionar sobre las profundas y complejas relaciones culturales entre México y España que se prolongan hasta nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, y pues que sirva esto también para agradecer también a ustedes su presencia el día de hoy, por cierto, a quienes nos van a ver en diferido, también les agradecemos por estar hasta acá, y también a la persona que sigue, nuestra jefa, sumo pontífice de todos nosotros, Julieta Lizaola, quien es una de las coordinadoras del texto, y quien además ha sido en gran parte nuestra inspiración y fuerza cuando en serio ya no aguantamos ni la vida nosotros mismos. Así que adelante, Julieta. Bueno, lo primero, pues muchísimas gracias a todos ustedes que han venido a acompañarnos y bueno, a los lectores también y la síntesis que han hecho sobre el libro. Y bueno, el libro, como comentó alguno de ustedes, se estructuró en la pandemia. Por ello tardó pues mucho tiempo en salir a la luz y no solamente fue, digamos, un problema editorial, sino fue también que la facultad
tardó en volver a arrancar, en que todas las cosas volvieran a tener su funcionalidad. Por ello, el que estén aquí para celebrar la presentación en sociedad de este pequeño texto, pues es un poco, no es necesariamente una novedad de la librería, sino que ya lleva un par de años por lo menos. No lo habíamos presentado y en realidad cuando nos dimos cuenta que no lo habíamos hecho, nos dijimos, ¿qué circunstancia tan desafortunada? Porque es un libro que llevó muchísimo trabajo, mucho entusiasmo, mucho interés, porque reunió varias cosas. Para empezar, algo que también ya mencionaron, nos articulamos con los compañeros de filosofía mexicana y nos dimos cuenta que era una vinculación que daba muchísimos frutos, que ver el desarrollo de las ideas o el desarrollo del pensamiento escolástico salmantino y cómo llega a México, resguardaba un enorme interés, no solamente para los historiadores de la filosofía, sino para quienes queríamos hacer una interpretación desde la filosofía de la religión. Y por ello, habla de escolástica, es decir, de teología, habla de filosofía, habla de el proceso de decadencia, como decía Héctor, de lo que ocurre en la Baja Edad Media y cómo se va, de alguna manera, introduciendo a través de la Escuela de Salamanca. ¿Por qué? Porque los herederos de la Escuela de Salamanca son los que llegan a México. Es decir, los los franciscanos y los dominicos fueron las primeras órdenes mendicantes que llegan a México y que llegan, sí, con la tarea de evangelizar, pero acompañados de una concepción teológica, una concepción filosófica, que se encuentran aquí, debaten aquí. Tenemos de manera esquemática a los franciscanos intentando defender las circunstancias en las que se encontraban los pueblos indígenas, los indios, y por otro lado los dominicos, que parecía que representaban el rigor tomista y, bueno, de las confrontaciones que se van a dar, pues resulta lo que para nosotros va a ser después el primer pensamiento novohispano, que tiene que ver con básicamente la definición del otro. El otro es el indio, el otro que no se sabe cómo tratarlo, cómo reconocerlo, cómo nombrarlo, y ese otro tarda en ser definido, porque entre ellos, entre los salmantinos, hay una enorme discusión. Si son hombres, si no son hombres, si son bestias, etcétera. Y la defensa de grandes personajes como Vitoria, que desde antes ya la misma Escuela de Salamanca había iniciado toda una reflexión acerca de que ni el emperador ni el papa eran los dueños del mundo. Por lo tanto, eso de que le otorgaran a España todo poder sobre las tierras americanas era el fundamento de un debate enorme, rico, muy complejo, y todo eso va llegando a México.
sabemos que la primera universidad de América es la Real y Pontificia. Y ahí llegan ya representantes de las diversas órdenes que están enseñando teología, que están enseñando filosofía y están también reproduciendo al mismo tiempo los debates que se están llevando en España. Entonces, esto es una cosa importantísima y por eso lo voy a repetir. Al mismo tiempo que se debatía aquí cuestiones escolásticas, los mismos temas se estaban debatiendo en España. El problema en relación a cómo se va a categorizar ese otro, si tiene posibilidad de ser reconocido como hombre y por ello mismo podría tener posibilidad de ser reconocido como cristiano y por lo tanto como súbdito del reino español. Entonces, eran muchas condicionantes y podemos hacernos idea de que los debates eran muy arduos, pasionales en algunos momentos, intentaban también resguardar esta idea de la racionalidad del universo, del mundo, del cosmos, de la sociedad, de la organización política, en tanto que las teologías que los habían antecedido lo habían postulado. Así que cuando empezamos a introducirnos en estos temas, pues nos resultó muy fascinante, difícil, pero muy fascinante ver que sí se podía obtener otros frutos, otras perspectivas, si no lo veíamos desde la historia de las ideas. Y esto, claro, desde nuestro punto de vista, a la fecha nos ha seguido generando entusiasmo por ver la historia de, bueno, por un lado la historia del humanismo, cómo se desarrolla en México, la historia del barroco, es decir, el denominado periodo colonial, desde el momento de la conquista y el despliegue de la colonia, pues estos siglos nos han parecido muy ricos y muy interesantes para verlos desde estas ópticas binarias, donde vemos, sí, el desarrollo de formas de pensamiento, de desarrollos culturales ya mestizos, ya mezclados desde la misma España, que venían ya con sincretismo árabe, judío, y llegan a México y hay más sincretismos. Y esto también hay que decirlo, es decir, el pensamiento que se empieza a generar en la Nueva España es un pensamiento sincrético, no unívoco, que aporta y genera en la misma España nuevas discusiones. El problema antropológico, definir qué características tenían aquellos que se podían denominar seres humanos. ¿Cómo podríamos considerar que sería una organización política, una organización social que correspondiera a seres humanos, etcétera? Y bueno, sabemos que la evangelización pues va a hilar todos estos siglos, que las disputas contra las encomiendas, por un lado, y por otro lado, tratar de cumplimentar a duras penas, por ejemplo, las leyes de Burgos o iniciativas de los reyes católicos para que los súbditos fueran tratados igual en España que en Nueva España, bueno, pues no se lograba del todo, pero había una intención. Era demasiado territorio. Sí, era demasiado territorio, sí, exactamente. Y esta posibilidad de ver cómo se desarrolla un humanismo ya americano
es lo que de alguna manera fue el fruto del libro. O sea, iniciar desde la crisis de la escolástica, cómo es retomada por la Escuela de Salamanca, cómo se introduce y cómo empieza a generar sus propios frutos. Y bueno, este libro está dedicado a esa primera parte, a la parte de cómo se introduce el humanismo. Héctor hablaba de barroco, pero eso va a venir después, en otro libro. Se está adelantando, sí. Pero este fue, digamos, el ánimo, ¿no?, de elaborar este libro. Y bueno, tuvimos la suerte de que salieron textos magníficos, temas que no se habían contemplado y de repente alguien los proponía. Entonces, realmente fue un proceso muy interesante, arduo, a veces un poco agotador, pero la verdad es que aprendimos mucho y bueno, pues finalmente el libro, creemos que sí, que hay que leerlo, que si Héctor lo hubiera leído antes de su presentación, igual hubiera ido de otra manera. Sí, hay textos muy, muy, muy ricos y muy bien escritos y que abordan diferentes temáticas. Así que, pues, qué bueno que solicitamos que nos dieran la oportunidad de presentarlo para refrescarlo, ¿no? Para acordarnos de cómo fue que iniciamos el proceso y, bueno, cómo fue que surgió y que finalmente pues nos ha abierto a otras líneas también de investigación y continuar con esta perspectiva de ver el desarrollo de la historia de México, de la historia de las ideas que se generan en México, con añadiendo un elemento más, que es verlo desde la posibilidad de lo que ocurre siguiendo el hilo de una religiosidad que se va también desarrollando a través de sincretismos y que finalmente también tendrá su momento barroco. Pues de nuevo, muchas gracias a todos por haber venido, por estar aquí, por acompañarnos y bueno, pues por escucharnos. Muchísimas gracias. Un aplauso a los ponentes, sí, por favor. También otro aplauso, aprovechando a Bonilla Artiga Editores, de la librería Bonilla, por su amabilidad también. Muchísimas gracias. Y si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, aquí tenemos a Marco, aquí tenemos a Borja, está Monse, tenemos varios conocidos, así que es un momento para preguntar. La coordinadora y los que sí lo leyeron, porque yo no. Entonces, es un momento, por favor. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Marco, por favor. Yo solamente los quiero felicitar. O sea, en realidad todavía no tengo comentarios porque desafortunadamente no he podido esto, pero ahora mismo me voy a llevar. Por supuesto que lo voy a disfrutar mucho. Y pues nada, o sea, es esta felicitación a todos, ¿no? Porque siempre, pues el proceso de crear un libro, digamos, comunitario y verlo salir a la luz, pues es una cuestión que es muy agradable. Felicidades a todos, enhorabuena. Sí, la verdad, sí, muchas gracias, Marco, muchas gracias. ¿Alguien más gusta hacer algún comentario, dudas, quejas, sugerencias? ¿Ya lo leyeron y no les gustó? Lo que sea, es su momento. Muy buenas noches. Constantino López Matos participa siempre con el entusiasmo y el reconocimiento a los esfuerzos que hacemos todos y hacen nuestros colegas del seminario de filosofía de la religión. Así que quiero
los felicito, una buena exposición, cada quien expuso pues dentro de sus posibilidades de investigación. Quiero decirles que yo trabajo esos puntos, soy profesor de la Escuela Normal Superior de México y he escrito algunos capítulos también de textos acompañando precisamente todo ese proceso histórico, cultural, político, jurídico, ideológico de nuestro país, ¿no? Bueno, felicito a Héctor porque dice que yo habré llegado a ese libro antes, pero los libros llegan cuando deben llegar o cuando puedan llegar. Mira, observación. Nuestro amigo Julio, muchas felicitaciones. Al mismo tiempo, una observación. La independencia de México no responde de manera espontánea. Responde precisamente a los conflictos, a las contradicciones en que entran las dos causas, la interna y la externa, según dentro de ese contexto, según nuestro maestro Tomás Pollán, al que debo también recordar con mucho cariño, con mucho afecto y mucho reconocimiento de su sabiduría que nos ha dejado a través de los cursos. Así que felicito a la mesa, felicito a Jonathan, que ha dirigido muy bien la mesa, siempre nos permite estar muy contento y seguir el entusiasmo por el amor a esa fatalidad del que hablaba Octavio Paz. Felicidades, colega. Gracias, gracias. Somos la mesa que más aplaude, pero ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Lo que sea. Pues creo que ya nos inhibimos, no sé. Pues si es así, pues yo creo que nada más nos queda nuevamente agradecer a las personas que nos acompañan tanto en la transmisión en línea, quienes nos ven en diferido, a las personas que tendrán la fortuna o infortunio de leernos, pero más aún de generar algo en sus mentes a partir de ello, que eso siempre es lo importante en la lectura, que como diría el único Dios verdadero David Bowie, ¿qué le pueden quitar a la lectura y qué le pueden ofrecer a esta? Es lo único que queda. Pues muchísimas gracias a todas y todos, a la mesa, a todas las personas que contribuyeron escribiendo, a la doctora Xochitl, a cada persona que escribió aquí. Muchísimas gracias. Y nuevamente a las personas de Bonilla, tanto ediciones como de la librería, les agradecemos sobremanera. Muchas gracias y un aplauso para todos.